para tratar de mostrarles lo que nos enseña la palabra en grosso modo, pues. Esto que ustedes ven acá está muy elaborado, o sea, no es tan fácil de ver, pero básicamente lo que está en el centro entre azul y gris, azul y rosado es el Hades. Entonces, el hombre, el hombre fue creado por Dios. En Génesis vemos cómo el hombre desobedeció. Eso trajo como consecuencia la muerte, donde ven ustedes aquí a ver si puedo cambiar trajo como consecuencia la muerte, ¿ok? Eh, y por la muerte, entonces, el cuerpo queda en el sepulcro, el cuerpo de todos los seres humanos quedan en el sepulcro, ¿ok? Y su alma o su espíritu va al Hades, que es este lugar intermedio que ustedes ven acá, pues. En el Hades hay dos lugares separados por una gran cima. El paraíso, el lugar de consuelo, de reposo, el seno de Abraham. Aquí van todos los fieles de Dios. Aquí están todos los fieles que han vivido por toda la eternidad desde que el hombre fue creado, perdón. Aquí también están los niños que han muerto. Aquí están las almas de todas las personas que han partido con Dios, de una manera u otra le han sido obedientes. Entre este lugar que es el paraíso, consuelo y reposo, hay una gran cima que separa del lugar donde están los infieles, que se llama el lugar de tormento. Ese lugar de tormento, es donde fue a parar el rico, es donde está Caín, es donde están todos los hombres y mujeres que han muerto sin Cristo. Si nos ponemos a ver cómo vemos que la mayoría de la humanidad se ha perdido a través de todos los tiempos, pues podríamos decir que el grueso, la gran totalidad de las almas están de este lado. Ahora, este es el lugar intermedio. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga en su segunda venida, que es esta columna que está acá? Pues los muertos van a ser resucitados, pero para que los muertos sean resucitados es necesario que las almas de los hombres y mujeres que están aquí en el Hades vengan y sean entregados, salgan del Hades y se unan al cuerpo que Cristo les va a dar, un cuerpo ya preparado para la eternidad, pues. Entonces, cuando Cristo regrese en su segunda venida, va a haber resurrección de muertos. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya el Hades, el paraíso de consuelo y el lugar de tormento ya no hacen falta, porque ya no habrá más tierra, ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte física, sino que será el juicio final. Cristo en el juicio final, después que todos los hombres y mujeres sean resucitados y los que estén vivos en ese momento sean transformados, entonces determinará el destino final de la humanidad. Unos irán todos iremos al tribunal de Cristo a dar cuenta por nuestras obras, unos irán a la Jerusalén celestial, lo que es el cielo, y otros irán al infierno o el lago de fuego y azufre, el tormento eterno. Pues. Esto en gran modo es lo que nos enseña la palabra sobre lo que sucede después de la muerte. ¿Ok? Entonces, ya habiendo explicado esto, vamos a empezar con el estudio de hoy, que es este, el, el cielo, pues, ¿ok? Es el último estudio porque realmente es la parte que nosotros queremos llegar, anhelamos, amamos, pues. Entonces, en esta serie de 5 estudios sobre el más allá, he tratado de mostrarles lo que nos enseña la palabra del Señor sobre lo que sucede después de la muerte y lo que va a suceder después que Cristo regrese, pues. ¿Ok? Entonces, el día que Cristo regrese, ese día será de juicio. Jesús enviará a cada alma a dos sitios, como acabamos de ver en el gráfico, de acuerdo a sus obras, que finalmente serán sus moradas eternas. Muchos irán al infierno o el lago de fuego y azufre, que lo estudiamos la semana pasada, un lugar terrible, horroroso, de tormento, y unos pocos irán al cielo a vivir eternamente con Dios. Es necesario recalcar que
si creemos en el cielo como un lugar de paz, de felicidad, sin sufrimientos, igualmente debemos creer que el infierno será un lugar de tormento, porque hoy, pues, algunos grupos religiosos dicen que el infierno no existe como tal, sino es, ahí ya cesan los pensamientos, ya las personas no saben más nada, o sea, es prácticamente hicieron todo lo malo durante su vida y no van a sufrir ningún castigo. Eso es lo que piensan algunos. Entonces, no debemos creer que las condiciones en el cielo son tal como lo describe la palabra, pero, o sea, a los que creen, pues dicen, no, es que el cielo es un lugar de felicidad, pero las del infierno no son tal como dice la palabra. Ese es el problema. Sí creen en el cielo, pero no creen en el infierno. Entonces es como una contradicción, porque ¿cómo es posible que yo crea parte de lo que Cristo enseña y cómo es posible que no crea también lo que Cristo nos enseña? Entonces, el punto es que debemos entender que el destino final de nosotros los cristianos fieles, y quiero recalcar la palabra fiel, hermano, porque no todos los cristianos van a ir al cielo, y en eso debemos tener cuidado. ¿Y por qué no van a ir al cielo? Porque muchos son desobedientes. Pero nosotros, los que tenemos anhelos de salvarnos, realmente debemos hacer un gran esfuerzo por agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir, de tal manera que Dios, Cristo, nos conceda la entrada al cielo. Entonces, lo primero es que Cristo, cuando estaba en la tierra, le dijo a sus discípulos, voy a pues a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre. ¿Ok? Entonces, el cielo será ocupado por los cuerpos resucitados, va a ser ocupado por los cuerpos resucitados de aquellos que venzan y será después de la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí Cristo prometió que iba a reservar lugar en la casa de su Padre. La casa del Padre no es el, el Hades. En el Hades lo que está es el lugar, el seno de Abraham o el paraíso. La casa del Padre es el lugar ya final que es el cielo. Entonces Jesús le prometió a sus discípulos que vendría a prepararle el lugar. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué casa se refirió Jesús? ¿A, a la iglesia? Porque la palabra dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. ¿Se refería a eso? ¿Se refería a que este, eh, es un lugar que hay aquí en la tierra? Pues no, hermanos, porque la Biblia nos muestra y nos habla que la casa de Dios está en el cielo. Por ejemplo, Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo. O sea, entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces, lo primero que nos dice Eclesiastés 5:2 es que Dios está en el cielo. Isaías 63:15, la primera parte del versículo, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Entonces, Isaías nos está revelando que la morada de Dios es el cielo, hermanos, no el Hades. Repito para que quedemos claros y no vaya a haber confusión. El Hades, el lugar donde están los santos reposando hasta que venga Cristo, es un lugar diferente al cielo. ¿Ok? Entonces, para que pueda haber entrada al cielo, tiene que venir Cristo. Esa es la condición, pues. Entonces, Dios está en su santa morada, que es el cielo, porque desde allí mira. Entonces, no está hablando de la iglesia por varias razones. ¿Por qué? Cristo prometió que regresaría para llevarlos a la casa de su padre y él aún no ha regresado. ¿Ok? En Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy y donde está Cristo, dice que está sentado a la diestra de Dios, vosotros también estéis. Una de las promesas de una de las iglesias de Apocalipsis es que Cristo nos dará a los vencedores que también nos sentemos en su trono como él está sentado en el trono del Padre. Entonces, somos agregados a la iglesia cuando somos bautizados.
¿ok? Somos parte y morada en la iglesia, aun cuando Jesús no ha regresado. Es un requisito necesario que para cuando Cristo regrese, todos los que queremos salvarnos nos hayamos obedecido, pues como debe ser. Aunque la iglesia es el cuerpo de Cristo, sin embargo, Cristo mora en el cielo y allí es donde nos llevará, pues. Aunque la palabra dice que Dios hace morada con nosotros, que Cristo hace morada con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que debemos entender es que la casa del Padre, donde Dios mora, es en el cielo. Ya hemos estudiado que Él es omnipresente, Él está en todos lados, pero la casa de Dios es el cielo mismo. Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, ¿a dónde fue Cristo cuando le hizo la promesa a su discípulo? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre, pues fue al cielo, que es la casa de nuestro Padre. Hebreos 8:1 dice, y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces Cristo está en los cielos, hermano, sentado en su trono, al lado del Padre, porque es un solo trono. Ahora, lo que debemos entender es que Él fue a preparar lugar donde está, pues. Quiere decir que nosotros vamos a entrar también al cielo. Eso era lo que le estaba prometiendo Cristo a sus discípulos, a los apóstoles y también a nosotros. Entonces, la otra cosa es que el cielo es para los que perseveren hasta el fin y obtengan la victoria. Entonces, no es para todo el mundo, hermanos. Y inclusive no es para todo cristiano que no esté luchando por su salvación. Debemos tener cuidado porque eh, es posible que alguno de nosotros, por no ser comprometidos, dedicados, esforzados, pues terminemos perdiendo la batalla. Entonces, la promesa que leímos ahorita de voy a preparar lugar en la casa de mi padre, pues es una promesa para los apóstoles, pero también incluye a todos los fieles de todos los tiempos. Entonces, finalmente, el pueblo victorioso de Dios vivirá en el mismo cielo con él. Grandes y maravillosas bendiciones espirituales en el cielo hay para nosotros. Están esperando por aquellos que logren perseverar fieles, obedientes hasta el fin de sus vidas. Entonces, es interesante esto, hermanos, porque es un proceso, lo que está pasando en el mundo de los muertos, en el mundo de los espíritus, y lo que va a pasar cuando Cristo regrese es algo eh, que yo diría que no se entiende o lo entienden pocas religiones. Yo creo que no conozco ninguna religión que enseñe las cosas correctamente como lo hace la iglesia del Señor. En primera de Pedro 1 del 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios, o sea, Dios nos guarda mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Entonces, Dios nos está ayudando a que nosotros nos salvemos. Cristo nos está ayudando a que nosotros nos salvemos. Dios quiere que nos salvemos, pero también depende de nosotros lo que hagamos para salvarnos, hermano. Entonces, el cielo en este momento espera a aquellos que luchen fielmente. No es para los que no perseveren, no es para los que andan como las olas del mar, que no le dan la importancia, el valor, la atención y dedicación a la voluntad de Dios. Entonces es interesante porque ¿qué quiere decirnos esto? Que mientras Cristo no regrese, el cielo no ha sido ocupado por ningún hombre, sino solamente fue el Cristo que subió al cielo. Apocalipsis 21 del 7 al 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, el que venciere va a heredar todas las cosas, pero ¿dónde están todas esas cosas? Como leímos en Primera de Pedro, en el cielo, hermano. Y en el cielo no va a entrar nada, hermano. Los cobardes, aquellos que no luchan, que no perseveran, que no llevan su lucha hasta el final. Los incrédulos. Y hay cristianos incrédulos. Y así, pues, sucesivamente, los cristianos homicidas, aquellos que tienen un mal sentimiento hacia sus otros hermanos. Entonces, el que no luche legítimamente no entrará en el cielo. Entonces, el cumplimiento de esta promesa no es temporal, porque el hecho es que Cristo lo compara a su posición en el trono de Dios, es permanente. O sea que esto es una promesa para vivir la eternidad en el cielo. Apocalipsis 3 del 20 al 21 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, mira la hermosa promesa que Cristo nos ha hecho a nosotros, hermano. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa reconocimiento, significa honor. Usted y yo, si luchamos hasta el final seremos glorificados, seremos honrados sobremanera. Es una hermosa promesa. Entonces, el vencedor vivirá en el cielo. Después, aquí en Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende de dónde, hermanos, del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, el cielo es lo que nos está esperando, hermano. Todo siervo fiel que ha muerto hasta ahora no ha podido llegar hasta el cielo porque es necesario que pase por la resurrección de los muertos. Y para ver resurrección de los muertos es indispensable que Cristo regrese porque Él es el que va a dar esa resurrección. En Apocalipsis 21:22 dice, y no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Imagínense esta gran bendición. Dios lo llena todo. En el cielo no hace falta templo, porque estaremos cara a cara con Dios, estaremos en la misma casa de Dios, disfrutaremos de la presencia y de la comunión con Dios y de Cristo también, porque dice el Cordero, pues. Y el versículo 23 de Apocalipsis 21 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo real, no el tabernáculo que existía en Israel, sino el verdadero tabernáculo que es el cielo mismo. Dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, cuán hermoso es el cielo, hermano. Hay muchos signos que se han escrito y se han creado, pues, del cielo. El cielo es hermoso. Nosotros la semana pasada vimos el infierno y realmente fue algo espantoso. Realmente es un estudio que no hay manera de suavizarlo, a no ser que busquemos la manera de hacerlo para que nadie se asuste, pero realmente lo que nos enseña la palabra es un lugar tremendo, horroroso, repugnante, desagradable, de mucho sufrimiento. A diferencia del cielo es algo hermoso. A diferencia del infierno, que es un lugar horrendo, con una vida terrible, el cielo es descrito como un lugar maravilloso, hermoso, sublime, grandioso. No hay suficientes calificativos para mostrar
la grandeza, la belleza del cielo, hermano. ¿Qué dice? Ya disculpe. Recordemos que Dios usa símbolos, ilustraciones de cosas que nosotros conocemos, lugares, eventos que conocemos de este mundo terrenal para describirnos el cielo. ¿Y para qué lo hace? Para que entendamos. Su propósito es que podamos imaginar, visualizar limitadamente lo maravilloso que será ese lugar espiritual, que se escapa de nuestra capacidad de comprensión. Entonces, aunque el Hades se reconoce o se llama paraíso, ya en Apocalipsis nos muestran que el cielo será aún más hermoso, es el verdadero paraíso de Dios, es el lugar donde toda persona quisiera vivir. Cuando nosotros escuchamos paraíso, hermano, estamos hablando de algo hermoso. Es un lugar donde hay alimento, donde hay paz, donde hay luz, donde hay vida, donde hay belleza, donde hay disfrute, pues. Es un lugar donde todos los seres humanos quisiéramos estar, pues. Muchas veces uno quisiera estar en un lugar donde no esté enfermo, donde no tenga que trabajar, donde no tenga que escuchar malas noticias, donde no haya gobiernos malos, donde uno no tenga que ponerse a cocinar, a lavar y a hacer cosas. Y bueno, resulta que en el cielo es donde nos espera todas esas grandes bendiciones. Entonces, el cielo es un hermoso paraíso. Dios nos describe el cielo como un paraíso y en nuestra mente lo relacionamos con un lugar hermoso, lleno de encanto, de reposo, de gozo, como un hermoso jardín, pues, recordándonos lo que hemos leído del jardín del Edén. Es un simbolismo que nos quiere transmitir una idea, un conocimiento y generar en nosotros anhelo, esperanza y deseos de llegar allí, hermano. Imagínense lo hermoso que es la naturaleza en este mundo. ¿Cuánto más será el cielo? A veces uno va a un parque, nosotros estamos en la capital y aquí hay una montaña enorme que se llama el Ávila y cuando uno va a esa montaña como que agarrar energía, se rejuvenece, pareciera algo hermoso. Uno va a un parque de eso donde se sienta uno un rato y la gente está caminando y es hermoso realmente. Imagínese si es hermoso en este mundo, cuánto más hermoso y maravilloso será en el cielo. Entonces nos dice Apocalipsis 22 del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Imagínense un río, un hermoso río resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios, o sea, en el medio del trono de Dios nos describen un río. Es un simbolismo, hermano. No quiere decir que es exactamente así. Lo que nos quiere transmitir la palabra es que es algo hermoso. Imagínense un hermoso río resplandeciente como cristal saliendo en medio del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad hay una hermosa ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. O sea, lo que nos quiere llevar es a Génesis, donde había un árbol de la vida que el que comiera de él viviría para siempre. Lo que nos está transmitiendo la idea es de un lugar sumamente hermoso donde vamos a tener vida eterna, una vida maravillosa por siempre sin enfermedades, sin tristeza, sin pecado, sin delincuencia, sin angustia, sin vejez, sin enfermedades. Realmente es un lugar maravilloso. Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces nos lo describen como un hermoso paraíso. Algo maravilloso. Para nosotros los que vivimos en las ciudades grandes, generalmente vemos poca naturaleza, pues. Pero a veces para uno una vacaciones es como que irse a un lugar tranquilo donde uno vea una montaña o vea la playa, vea la arena, pues el cielo es algo mucho más hermoso que eso. También nos describe el cielo como una gloriosa ciudad, pues.
Los que estuvieron la semana pasada en el estudio del infierno, notaremos la gran diferencia entre un lugar y el otro, pues. ¿Ok? La esposa del Cordero, que es la iglesia final, la iglesia que, de todos los salvos, que finalmente lleguen al cielo, con todos los salvos de todos los tiempos, es llamada la Nueva Jerusalén y es descrita como una ciudad majestuosa, perfecta, deslumbrante. Su propósito es nuevamente que pensemos en un lugar maravilloso donde moraremos con absoluta felicidad. Apocalipsis 21 del 10 al 22 dice, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Imagínense lo hermosa que será, ¿ok? Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Pues el jaspe no es transparente. El jaspe, hay jaspe verde, hay jaspe rojo, pero aquí dice que es diáfana como el cristal, o sea, hermosa. Es y da mucho, pero muchísimo brillo, porque dice que su fulgor era semejante al de la piedra preciosa, porque el que reflejaba la gloria de Dios. Apocalipsis 21, del 18 al 22 dice, el material de su muro, de la ciudad, pues estamos hablando de la ciudad, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. O sea, ¿qué nos está mostrando acá, hermanos? Nos está transmitiendo la idea de algo esplendoroso, de algo maravilloso, de una ciudad que no existirá ni existe nunca en este mundo. Dice, pero la ciudad era de oro puro, pero no un oro cualquiera, sino semejante al vidrio limpio. Imagínense, ¿cómo podemos nosotros tratar de imaginar ese oro como vidrio limpio? Y los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. Dice primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo rizopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, hermano. ¿Qué tamaño de perlas debería ser esto para, para que pueda convertirse en una piedra? Una vez estaba leyendo un comentario y decía que para que una ostra pueda dar una piedra o una perla de este tamaño, tendría que pasar muchos años y además tendría que ser una ostra gigantesca, una ostra que ya no me acuerdo cuántos metros, kilómetros tendría que tener esta ostra. Pues entonces dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, otra hermosa descripción, hermano. Ya leímos que era como un hermoso jardín, como no existe aquí en la tierra. Y además una hermosa ciudad como no existe aquí en la tierra, porque es una ciudad que tiene una medida igual de ancho que de largo y de profundidad igual, pues. Es una ciudad tan enorme que la otra vez yo sacando cuentas es como decir de aquí de Venezuela, que estamos en el norte de Sudamérica, la ciudad llegaría como hasta este, más allá de Perú, pues, del tamaño de lo que describe Apocalipsis. Algo maravilloso, no habrá sol ni luna, pues. Nosotros estamos acostumbrados a ver la luna todo el tiempo y el sol constantemente. Necesitamos el sol para poder sobrevivir. Entonces nos dice acá que no habrá sol ni luna. Todos nosotros necesitamos el sol, hermanos, para poder subsistir. De hecho, es como un reloj, pues. Si, por ejemplo, uno fuese a otro país donde el sol tiene otro horario, pues nos descontrolaríamos completamente a pesar de que podamos ver el sol. Entonces, al no haber sol ni luna, lo que nos está demostrando es que el cielo no tiene nada que ver con esta creación.
Solamente Dios lo utiliza para tratar de que nosotros comprendamos una realidad por la fe, pues, una realidad que no podemos ver con los ojos físicos, que no podemos palpar con nuestras manos, que no podemos saborear, que no podemos oír, sino que sencillamente por la fe, por creer en Cristo, es que nosotros vemos ese lugar maravilloso, porque eso es lo que hace la fe. La fe nos permite ver lo que no podemos ver. La fe nos ayuda a ver lo invisible. ¿Con qué? Con los ojos del entendimiento. Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y reinarán, perdón, está hablando de la posición exaltada que vamos a tener nosotros los que venzamos. Es como que si estuviésemos reinando juntamente con Cristo, con el Padre. Entonces, el Señor nos va a iluminar por la eternidad. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, ¿cómo será nuestra vida en el cielo, hermanos? ¿Recuerdan el tormento, sufrimiento, dolor, tristeza, angustia, eh, sin esperanza? Pero para nosotros, los que luchemos hasta el fin, será un lugar de eterna felicidad. Realmente lo que describe Apocalipsis es maravilloso. Dios en su gran misericordia nos dejó el libro de Apocalipsis, la última parte de la revelación, justamente los capítulos 21 y 22, para hablarnos sobre el cielo como nunca antes se había hablado en toda la palabra del Señor. Apocalipsis 21 y 22, Dios en pocas palabras, pero dedicó 2 capítulos prácticamente para hacernos ver lo maravilloso que es el sol, el cielo. ¿Con qué propósito? Anhelemos llegar a ese lugar. El ser humano quisiera y desea y se esfuerza por ser feliz. Eso es así, pues todos queremos ser felices. Tenemos momentos felices, pero también es cierto que tenemos épocas de tristeza y angustia, dificultades, decepciones, desánimo, enfermedades, problemas. Difícilmente podríamos decir que nuestra vida fue eh, sin sabores, pues, sin problemas, sin tristeza, porque en muchos momentos tuvimos buenos, excelentes momentos, pero también hubo momentos malos. ¿Qué nos promete Dios de nuestra vida allá en el cielo? Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo viejo dejó de existir. Imagínense esto hermoso, que ya no lloraremos. Tal vez si lloramos es de alegría cuando lleguemos allá, pero dice que aquí, dice que enjugará Dios de toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, hermanos. La muerte es algo que ha causado gran dolor a la humanidad, porque nosotros nos crían unos hermosos padres, algunos no son tan hermosos, pues, pero llega el momento en que ellos parten, después partimos nosotros, o a veces parten seres queridos, y entonces la muerte ha causado mucho dolor en este mundo. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿qué implica? Que ya no habrá nada que nos cause dolor, enfermedad. No habrá, hermanos. Tendremos un cuerpo glorificado. Problemas económicos, ya no existe. Malos gobiernos, ya para nosotros será un recuerdo antiguo, pues. Realmente es una hermosa reflexión lo que muestra Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, Apocalipsis 21:4, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Esas cosas ya no existirán más. Eh, ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a consolar, hermano. Vamos a ser consolados. ¿Y qué es lo que hace el consuelo? Dar fuerzas, dar ánimo, dar entusiasmo, dar ganas de vivir.
y es un lugar de reposo. Imagínense los afanes que teníamos nosotros, que si, bueno, que si se acabó el mercado, que si está escaseando esto, que si el gobierno no funciona, que no me alcanzó el dinero, que no me pagaron, que tengo que hacer aquello, que los hijos llevarlos para el colegio, que si mis hijos salieron buenos, que si mis hijos son problemáticos, que bueno, todas esas cosas que a veces al cristiano lo, lo bombardean. Ya nosotros no estamos preocupados de eso, hermano. La palabra reposo significa hacer cesar o poner a reposar. ¿Qué significa eso? Pues, por tanto, descansar de sus obras. O sea, ya no tenemos que estar sufriendo por el dolor, ya no tenemos que estar buscando medicamentos para las enfermedades, ya no tenemos que estar trabajando para ganar el sustento. Si trabajamos en el cielo es para todo lo que Dios nos ponga a hacer allá arriba, pero no va a ser para sustentarnos, porque Dios nos va a sustentar. Desde luego el cielo no va a ser un lugar de vagancia, pues, sino el cielo va a ser un lugar donde nosotros vamos a estar trabajando, pero será un lugar maravilloso donde trabajaremos con gozo y ya no tendremos cansancio. Entonces, por tanto, descansar de sus obras, de sus sentimientos, de sus sufrimientos, de sus dificultades, de las enfermedades, del afán de la vida, pues. Salomón dijo en Eclesiastés 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el cielo será un lugar de descanso, de reposo, un lugar maravilloso, hermanos. Hebreos 4, del 9 al 11 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Está hablando de ese reposo que nos dará Cristo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, procuremos entrar al cielo, hermano. Y segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué tipo de reposo? De las tribulaciones, de las angustias, de los problemas. Entonces ya nosotros no volveremos a sufrir de las dificultades que vivimos en este mundo, de aquella angustia, aquella tristeza, de ver la injusticia, de ver la maldad de los hombres. Ya eso no lo veremos más, hermano, porque esos hombres, todas esas personas que hicieron mal estarán sufriendo su justo castigo. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuándo recibiremos consolación? Después de la muerte. Primero en el seno de Abraham y después en el cielo, después que Cristo regrese. Qué hermosa eh, enseñanza nos da aquí la palabra. Apocalipsis 14:9, que no lo puse acá, dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, todo lo que nosotros hagamos para el reino del Señor es como un tesoro que nosotros estamos acumulando allí, pues. Nosotros lo que estamos invirtiendo para el futuro. A los seres humanos, algunos, a la mayoría les gusta ahorrar, pues nosotros debemos ahorrar para cuando lleguemos al cielo, pero no ahorrar dinero, sino ahorrar en obras de buena justicia que nos permita tener una vida maravillosa en el cielo. Tendremos un cuerpo incorruptible. Ya no será este cuerpo que nos duele, que después de cierta edad, cuando nos paramos en la mañana, nos duele la rodilla, nos duele el codo, nos duele la cabeza, nos duele la espalda, me duele la cabeza, me dio gripe, tengo problemas aquí, tengo problemas allá. Pues. Hoy nuestro cuerpo se enferma, envejece, se deteriora con los años, sufre por los accidentes, se lastima, pero recibiremos un cuerpo incorruptible que no padecerá ni por la muerte ni por estos problemas. ¿Ok? En 1 Corintios 15, del 42 al 44, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ya no, la muerte no tendrá ninguna potestad en nosotros. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces se siembra es sepultar. Cuando aquí dice se siembra, está hablando de la muerte. O sea, cuando uno muere, el cuerpo es sepultado. ¿Qué pasa cuando el cuerpo es sepultado? ¿O qué pasa cuando la persona muere? Empieza a descomponerse. Llega un momento que empieza a podrirse, empieza a oler mal y empieza a deshacerse. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros morimos, ya ese cuerpo es inerte, ya no sirve, no tiene ninguna función. Pero dice que Dios nos resucitará con poder. Ese cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo que nos permita entrar y vivir en el cielo o sufrir en el cielo. ¿Ok? Entonces, Pablo lo compara y dice pues que se siembra, sepultar en cuerpo en descomposición, el cuerpo resucitado será incorrupto, no se enfermará, no se envejecerá, no morirá, no se pudrirá. Algo que dicen algunas personas y que no es del todo mentira, es que cuando uno nace, ya al poco tiempo empieza a morir, pero muy lentamente, pues, porque la vejez, ese deterioro del cuerpo nuestro, lo que nos está diciendo es que vamos hacia la muerte. Es un camino hacia la muerte que nos llevará muchos años. Bueno, eso es lo que vemos hoy en día. Se siembra, segunda, ya va, no. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿cómo será nuestra vida en el cielo? Veremos el rostro del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo, lo conoceremos. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Apocalipsis 22, el 3 al 4 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Y bueno, tengo que ya acelerar porque se me fue el tiempo, hermanos. Veremos a todos los salvos de Dios y tendremos comunión con ellos, con todos hombres y mujeres que vivieron y que fueron agradables ante Dios, tanto el antiguo pacto como Abel, hasta el último de los hombres cuando Cristo regrese. Entonces, conclusión, ¿cuánto debemos anhelar, luchar, esforzarnos por llegar al cielo? Debe ser nuestra prioridad. Podemos estar seguros de que será infinitamente superior a lo que hemos podido describir en este corto estudio, e inclusive lo que podamos imaginarnos. Si perseveramos, nuestro futuro es glorioso, brillante, majestuoso. El cielo nos espera, queridos hermanos. Luchemos por él, porque ya Dios nos lo ha prometido y podemos estar seguros de que nos los va a conceder. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Que nuestro Señor les bendiga y Dios les ayude grandemente. Hermano Jaime.